hay mucha gente que hoy en día también están en esa situación de que caigo, me levanto y caigo, me levanto. Es porque ellos han utilizado una vara y con esa misma vara están siendo medidos también. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo nos comportamos, cómo accionamos delante de la presencia de Dios. Porque, óigame, el mismo Pablo se cuidaba de esto. Él decía, ven acá, yo no me puedo descuidar a tal grado que siendo heraldo, ¿verdad?, venga a ser eliminado. Entonces es importante nosotros entender esto, entender que la sangre de Cristo es suficiente y detectar los síntomas que muchas veces se presentan cuando nosotros estamos pasando por esto de la culpabilidad. Dios bendiga a cada hermano, amigo que nos sintoniza por su canal Medios Jesucristo. Soy su hermano evangelista. Bienvenido, Kerry, al conjunto de mi amada esposa, la conferencista y maestra. Amén. Dios le bendiga, queridos hermanos. Un grato placer y honor para nosotros estar compartiendo la palabra una vez más. Hoy vamos a tener un tema muy importante y que será de mucha edificación. Vamos a hablar acerca de lo que es el sentido de culpabilidad. Vamos a hablar de cómo el Espíritu Santo obra en nosotros para que seamos libres. Porque la palabra del Señor lo dice, lo testifica de esta forma, que el que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Amén. Y vamos a iniciar leyendo en Proverbios capítulo 28, versículo 13, donde allí el proverbista, en este caso Salomón, nos da una palabra importante. Amén. Amén. Proverbios 28, 13 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. 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 Oremos. Padre, gracias, Dios mío, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu amor, Señor tu Jesús. gracia y tu misericordia, Dios mío. En esta hora te presentamos cada persona, Dios mío, que está allí, para que sea tu Santo Espíritu bendiciendo a cada hombre, a cada mujer, a cada persona que escuche, Dios mío, a través de este medio. Sea tu mano pronta allí, Dios mío, para lograr tus propósitos en cada uno de ellos. Todo conforme a tu voluntad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Lo primero que vamos a enfatizar es una definición de lo que es la culpabilidad. Sabemos que esta palabra viene de un término griego, que es el término upodikos, y significa estar bajo un juicio o estar bajo un sufrimiento. Sabemos que precisamente esto es un sentimiento que se aloja en nuestra alma. Cuando nosotros lamentablemente violentamos ciertos preceptos, se violenta lo que es nuestra conciencia y esto produce este sentimiento de culpabilidad o de ansiedad que se manifiesta en nuestra vida. Cuando nosotros lamentablemente tratamos de racionalizar lo que es el pecado, puede ser que se acumulen estos sentimientos en nuestros corazones. Hay que también diferenciar lo que es convicción y lo que es culpabilidad. ¿Por qué motivo? Porque la convicción es un tratamiento que da el Espíritu Santo y que precisamente quizás usted en el momento que está siendo convencido siente pesar en su alma o remordimiento, pero la convicción de pecado no condena, no te lleva a un estado depresivo, no te lleva a un estado de castigo, ni de ansiedad, ni de perturbación mental. Sabemos que este es el rol del Espíritu Santo, convencer de justicia, ¿verdad?, y de juicio, como dice la palabra. Entonces es importante entender esto. Dios convence, Dios trae convencimiento, trae convicción a nuestra vida, pero no trae lo que es condenación. La condenación viene precisamente desde afuera de nuestra mentalidad. Amén. Y la convicción solamente la produce el Espíritu Santo. Ahora bien, la culpabilidad es precisamente producida muchas veces por la acusación de la conciencia, pero también los demonios aprovechan esto. Y hay gente que no ha podido ser libre, aún siendo perdonada por el Señor,
precisamente por esto, porque todavía ellos no se han perdonado a sí mismos. Y vamos a entrar a la palabra para ver estas condiciones. Una de las primeras ilustraciones que nosotros podemos encontrar con relación a esto del sentido de la culpabilidad es el caso de Caín. Cuando Caín dice la palabra que mata a su hermano Abel, nos damos cuenta que antes de que el pecado se apoderara de él, antes de que él le abriera la puerta completamente al pecado, dice la palabra que Dios le salió al encuentro a Caín diciéndole que el pecado estaba a la puerta y que a él iba a ser su deseo. Pero más adelante observamos que cuando Caín comete este hecho tan espantoso, no hay en él un sentido de arrepentimiento, sino que básicamente él trata de racionalizar o dar un motivo para disculpar básicamente su pecado. Y esto no habla de una condición realmente, porque acordémonos que dice la palabra que Dios miró a Caín y también Dios miró a su ofrenda. En el momento de él hacer esta elección o esta diferencia entre lo que fue la selección de Abel y el desechar la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque Dios ve esto. Dios ve la actitud del corazón. Dios ve realmente cuáles son las intenciones y motivaciones que hay en nosotros a la hora de realizar cualquier tipo de obra para Dios. Pero lo que queremos enfatizar realmente es la falta de arrepentimiento real de este joven. Y sabemos que le vinieron consecuencias terribles a Caín. Dice que anduvo errático en la tierra con una marca, ¿verdad que sí? A causa de no tratar o de no llevar ese hecho que cometió delante de los ojos del Señor. Porque lo dice la misma palabra en el texto base que leímos, que el que encubre su pecado, ¿verdad?, no va a prosperar, mas el que lo confiesa y se aparta, haya misericordia. Amén. Amén. Sí, realmente cuando hay pecado, no puede haber realmente desarrollo, no puede haber Amén. bendición, no puede haber prosperidad en las cosas de Dios. Lo dice el salmista en el Salmo 32. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. Amén. En pocas palabras, cuando uno calla el pecado, el mismo pecado se convierte en un ayo de la persona. Es como si fuese un proverbio que dice, bueno, no el proverbio de la palabra, sino es como una palabra que se dice comúnmente, popular, que dice que no se puede ir contemplando las estrellas cuando se tiene una piedra en el zapato. Gloria a Jesús. Así es. Entonces, cuando se tiene pecado, el pecado es algo que realmente le hace daño a una salud de un caminar espiritual en el camino del Señor. Y cuando hay pecado, el pecado se convierte como una enfermedad. Entonces, esta enfermedad, por ejemplo, atrofia los pies, atrofia los ojos, atrofia el oído, atrofia los sentidos del cuerpo. Y cuando el pecado entonces se empodera de ese cuerpo, obviamente ese cuerpo no puede funcionar. Hay gente que están en cama. Y así mismo viene siendo el pecado como una enfermedad espiritual que impide que realmente el creyente logre los objetivos que Dios ha pautado para ese creyente. Así es. Y tú sabes una cosa, esto casi no se menciona, pero realmente la mayoría de las enfermedades psicomáticas que nosotros tenemos hoy en día tiene que ver realmente con problemas del alma, con situaciones no resueltas, con pecados ocultos, con situaciones no trabajadas y no sanadas por la mano de Dios. Muchas veces a esto no se le da el énfasis, pero demostrado está. Y muchas veces la gente hasta tiende a somatizar. Esto es sentir los efectos en el cuerpo de enfermedades, pero que tienen que ver con áreas en su vida que todavía no han sido libertadas. Por eso una de
una de las más importantes, aparte de lo que es el rechazo, aparte de lo que es también las raíces de amargura, es la culpabilidad. Porque como te digo, hay mucha gente dentro del evangelio que ya Dios la ha perdonado, ¿verdad? Pero ellos mismos no se han podido perdonar y viven arrostriados a una situación, viven realmente padeciendo algo, ¿verdad? Y es por esto, porque ellos mismos en su mente no han podido ser libertados, porque ellos no se han dado la oportunidad de sentir lo que es el perdón de Dios. Pero hay muchos que están en la condición que estaba David, que mientras él cayó, como dice la palabra, porque sabemos esto, en 1 Samuel capítulo 15 la palabra de Dios registra lo que fue el pecado de David. Sabemos que Urías era uno de sus hombres más fieles. Un día David se paró por la ventana, vio a esta mujer, a Betsabé, la codició, y no solamente que la codició, sino que llevó a cabo la manifestación del pecado. Dice la palabra que agarró, la llevó a sus aposentos y se allegó a ella. Pero no obstante, sino que luego de eso, producto del pecado, esta mujer sale embarazada. Cuando esta mujer sale embarazada, David no se queda tranquilo y él induce una situación. Le manda una carta a Joab diciendo que pusiera a Urías en lo más recio de la batalla para que muriera por mano de los, creo que era de los amonitas en ese tiempo. El caso es, y usted dirá, pero qué terrible, porque eso me da a entender a mí que muchas veces hay gente que no comete el hecho directamente, pero prepara el ambiente para que la caída de cualquier persona se lleve a cabo. Y esto también es pecado delante de los ojos de Dios, cuando la gente opera en esta dimensión. Pero pasó todo, Urías se murió, David siguió sentado en su trono, en el palacio, y 9 meses después, ya cuando el niño está a punto de nacer, Dios le sale al encuentro a David. Claro, porque el profeta no fue donde Joás, fue donde David. Exactamente, directamente, para hacerle esta confrontación. Durante este tiempo aproximadamente, David estaba reinando, pero David dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y aquí es que se cumple esto, que mientras él callaba, ¿verdad?, se envejecieron sus huesos. O sea, había un sentimiento de culpabilidad, un sentimiento de angustia, porque esto es lo que hace el pecado, la transgresión y la desobediencia. No se puede ser fructífero en el ámbito espiritual, en el ámbito emocional, ni físicamente, cuando en nuestra vida hay cuentas pendientes. Y no solamente con Dios, sino también con nuestros semejantes. Aunque hay algo que es ilativo, porque yo no sé si tú te das cuenta, que todo pecado que la gente comete contra el prójimo termina cometiéndolo contra Dios. Gloria a Dios. O sea, si yo te fallo a ti, aunque yo te estoy fallando a ti, yo también le estoy fallando a Dios, porque estoy transgrediendo sus mandamientos. No claro. Es a Dios que el hombre mata cuando dice no matarás, ¿verdad? Claro. Es a la persona, pero inmediatamente transgrede lo que dice el mandamiento, automáticamente le falla a Dios. Le falla a Dios. Amén. Entonces, David no entendió esto en el momento, que la transgresión era directamente hacia Dios. Y es una realidad, señores. Nadie puede pecar y salirse con la suya. Porque la Biblia lo dice esto, que Dios nunca tendrá por inocente al culpable. David declaró un juicio cuando el profeta Natán lo enfrentó y le dijo que él iba a tener que pagar 4 tantos por aquello que había cometido. Y sabemos esto, la espada no se apartó de la casa de David. Y lo que él hizo en secreto, Dios permitió que se lo hicieran en público. Porque Absalón, cuando se levanta, luego de que mata a Abnón, dice la palabra que se allegó a todas las concubinas de David en pleno sol, a la luz, ¿verdad?, de todo el mundo. O sea, lo que él hizo en secreto de tomarle a esta mujer a Urías, Dios permitió que se le diera en público. Pero no obstante, más adelante vemos como Absalón
porque dice la palabra esto, que la profecía incluía que el mal se iba a levantar de su casa. Empezó a perseguir a David para quitarle el trono. Y no obstante, vemos a Adonías como luego se levanta. Y al final fueron los 4 tantos. Pero el énfasis está en esto, en que es imposible negar los efectos del pecado. Pero algo que tenía David y que nos muestra lo que es el amor y la misericordia del Señor, es que él sabía cómo humillarse. Él sabía cómo ir delante de la presencia del Señor. Él sabía cómo atraer lo que es el perdón y la misericordia. Por eso yo siempre he pensado esto, que David lo que experimentó fue un destello de lo que es la gracia del Señor. Porque se ve en Romanos capítulo 4, cuando el apóstol Pablo dice que bienaventurado el varón cuyas transgresiones son perdonadas. Porque David era digno de muerte conforme a los lineamientos de la ley. Pero el Señor le dijo que él había remitido su pecado. Y eso habla de esto habla de la misericordia, esto habla de la liberación. O sea, no hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No hay pecado tan terrible que la sangre de Cristo no pueda redimir, no pueda restaurar. El único pecado que no se perdona, dice la palabra, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esto nos llama a nosotros a reflexionar y a tratar de que si caemos, nos levantemos. Porque dice la palabra esto, que 7 veces cae el justo, ¿verdad? Gloria a Dios. O sea, 6 veces cae el justo y 7 Jehová lo levanta. Pero tampoco podemos sernos reincidentes en el pecado. Ni pisotear la sangre de Cristo. Exactamente, porque esto es otro problema. Que hay personas que viven, lamentablemente, como dice la canción, yo me caigo, tú me levantas, yo me caigo, tú me levantas, ¿verdad? Como el pueblo de Israel durante el tiempo de los jueces. Era verdad que Dios le daba tiempo por un espacio de tiempo prolongado, 40 años, 20 años, pero estaban... Si usted analiza el libro de los jueces, usted verá que siempre va a haber el mismo factor determinante. Pecaba Israel y Dios le entregaba en mano de los filisteos. Pecaba Israel y Dios le entregaba en mano de los amalecitas. Pecaban y Dios le entregaba en mano de los amonitas. Y así sucesivamente. Y todo era por la incidencia del pecado. Nunca había una estabilidad. Exactamente. Siempre había un problema. Y así muchas veces nosotros, con grandes talentos de parte de Dios, con grandes cosas que Él ha puesto en nuestra mano, lamentablemente no hay una estabilidad espiritual muchas veces. David, ¿verdad?, pecó, se arrepintió, pero no fue reincidente en ese tipo de situaciones. Y otra cosa que tenemos que tomar en consideración es que dice Pablo que cuando una persona peca, ¿verdad?, tú tienes que considerarte a ti mismo. Entonces, hay mucha gente que hoy en día también están en esa situación de que caigo, me levanto y caigo, me levanto. Es porque ellos han utilizado una vara y con esa misma vara están siendo medidos también. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo nos comportamos, cómo accionamos delante de la presencia de Dios. Porque, óigame, el mismo Pablo se cuidaba de esto. Él decía, ven acá. Yo no me puedo descuidar a tal grado que siendo heraldo, ¿verdad?, venga a ser eliminado. Entonces, es un llamado a la recapacitación, a entender esto, que muchas veces, porque se peca de diferentes formas. Pecar significa errar al blanco, realmente, cuando tuve la transliteración de la palabra griega. Sí. Pero errar al blanco indica dar en un lugar equivocado en cierto aspecto. Amén. O sea, cuando tú tiras un dardo y tú no das en el lugar adecuado, ¿verdad?, tú estás implicando otro tipo de situación. En otras palabras, o sea, hay un aspecto implícito que trasciende. Entonces, es importante nosotros entender esto. Entender que la sangre de Cristo es suficiente y detectar los síntomas que muchas veces se presentan cuando nosotros estamos pasando por esto de la culpabilidad. El primer síntoma es que muchas veces la persona se castiga a sí misma. Y esto pasa. Usted ve gente que ellos piensan que nunca van a poder ser feliz,
que piensan que hay gente que piensan que nunca van a poder tener un matrimonio restaurado. Hay gente que piensa que nunca van a poder ser usados por Dios a la dimensión a la que fueron usados. Y no entran a la presencia. Cuando el Señor dice, ven a mí con todas tus cargas que yo te haré descansar. Cuando el Señor dice, acércate a mí porque el trono de la gracia está abierto para hallar ¿qué? Socorro, para hallar misericordia. Mucha gente también se siente indigna cuando siente este sentimiento de culpabilidad. Hay gente que cuando va a la presencia a orar, no pueden orar, y es por esto, porque se sienten indignas cuando ya la sangre de Cristo lo ha levantado, porque lo único que Dios necesita es un corazón, ¿verdad?, contrito y humillado. Se necesita fe y un arrepentimiento genuino. Amén. Tú no tienes que hacer más nada, tú no tienes que tirarte de un puente, tú no tienes que volverte loco, tú lo que tienes que dejar que el perdón de Dios se manifieste en tu vida. Amén. Y hay personas que tienen que entender esto. O sea, tú tienes que entender que no es por tu mérito, es por los méritos de Cristo. Es a través de su sangre que el Padre te ve y por eso te prolonga su misericordia. Como lo dice la palabra, con amor eterno te he amado, por lo tanto te he prolongado ¿qué? Mi misericordia. Pero hay gente que se sienten indigna. Hay gente incluso que ministerialmente están detenidos por esta causa, porque cometieron un fallo. Quizás no es un pecado, ¿verdad?, garrafal, que implica inmoralidad, pero por eso ellos no se atreven a tomar una oportunidad. Y ojo con esto, no le estoy diciendo que se pare mal en un altar, ¿verdad? Ni que tampoco sea como un sinnúmero de personas sin escrúpulos que andan por ahí, que pecan, ¿verdad?, tienen un supuesto arrepentimiento, pero no se ve un cambio, una transformación, sino que siguen como si nada estuviera pasando. Son dos vertientes. Ok, usted tiene que ser, no es que usted se haga esclavo de la culpabilidad, pero debe de haber realmente un cambio de mentalidad, una metanoia, una metamorfosis, que es lo que realmente enuncia de que usted ha cambiado, de que usted realmente ha sido restaurado. Porque el pecado, ¿por qué? Porque lo que evidencia que realmente hemos sido perdonados, que hemos sido transformados, es la restauración. Si no hay restauración, todavía hay cuentas pendientes. Si no hay restauración, si no se evidencia el cambio en el carácter, en la forma, todavía hay cosas entonces que hay que arreglar. Amén. Entonces es importante esto. Y otra de las cosas es que mucha gente también por esta causa, por la culpabilidad, desarrolla patrones de comportamiento compulsivo. Trata de aislarse. Trata también, se muestra de una forma inaccesible. Y aquí uno detecta realmente cuando una persona todavía no ha sido libre completamente en este sentido. Y mucha gente también que está en el mundo, por la culpabilidad, muchas veces se refugia en los vicios, muchas veces se refugia en estos comportamientos compulsivos. Yo conozco el testimonio de alguien que partió y esa persona se sentía culpable porque su hermano lo habían matado y esa persona pensaba que era por su causa. Cuando esto pasó, esta persona cayó en el alcoholismo. Y así hay mucha gente que cae en las drogas, cae en la prostitución. ¿Por qué? Porque se sienten culpables, sienten este sentimiento de la culpabilidad. Y en vez de refugiarse, ¿verdad?, en el Señor, lo que hacen es que se van al mundo. Al igual que muchas personas también, cuando están dentro de la iglesia, que cometen una falta, ellos piensan que como cometieron esa falta ya no hay remedio y que lo que le espera ya es descarriarse. Esa no es realmente la solución. La solución no es que te vaya, la solución no es que te aparte. Al contrario, la solución es que puedas venir a Cristo y ser restaurado. Esto lo experimentó Pedro, señores. Dice la palabra que cuando Pedro se vio en esta condición de negar a Jesús, él volvió a pescar como lo hacía de costumbre. Y dice la palabra incluso que Pedro hasta se desnudó en el mar. Ya usted sabe, Pedro estaba dándolo todo, estaba descarriado ahí. Ya usted sabe. Y cuando Jesús se le apareció, que él, ¿verdad?, ve a Cristo, en él
lo que en vez de acercarse al Señor, dice la palabra que él agarró, se puso la ropa y se tiró al mar. Óigame. O sea, él estaba tratando de huir incluso de la presencia, de que el Señor ni siquiera lo viera. Pero Dios, que es experto, restaurando, conociendo, dice la palabra, que él entonces se le apareció cuando estaban en la playa y estableció un diálogo con Pedro. Y por las 3 veces que él negó a Jesús, ¿verdad? Era como si le hiciera una pregunta, porque primero le preguntó, Pedro, ¿me amas? Sí, te amo, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, te amo, Señor. Pedro, ¿me ama? Tú sabes que te amo. Y eso bastó realmente para limpiar esa condición. Y dice la palabra que lloró Pedro desde sus entrañas. O sea, demostró ese amor genuino que él tenía por el Señor. Porque muchas veces el pecado quiere obstaculizar y quiere apagar eso hermoso que Dios ha colocado en nosotros. Amén. Entonces, es importante esto, aprender a recibir el perdón de Dios. Aprender a perdonarnos realmente en nosotros mismos. Muchas veces también somos atacados por espíritu de incredulidad, porque Satanás es experto en esto. Por eso Pablo preguntó, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y óigame, el historial del apóstol Pablo no era sencillo. ¿Tú sabes lo que es eso, amado? Sicario. Pablo exactamente era un perseguidor de la iglesia. Y la gente lo que decía, pero ven acá, pero este predica la fe que un día asolaba. ¿Y cómo es esto? Pero ¿qué decía Pablo? Que su conciencia le daba testimonio ¿en quién? En el Espíritu Santo. Y no le acusaba. Y que él no le acusaba exactamente su conciencia. Eso es poderoso. ¿Por qué? Porque Pablo experimentó una restauración plena en todos los aspectos de su vida. En la vida de Pablo no quedaron áreas cauterizadas por la culpabilidad realmente. Él sabía espiritualmente exactamente la redención que Cristo había hecho en su vida. ¿Tú ves? Entonces es importante nosotros entender esto. O sea, en pocas palabras, Pablo no eres, aunque estuvo preso, fue esclavo, pero no era esclavo en su mente. Exactamente. Y él sabía que era un preso, un cautivo, un doulos, que es la palabra que se utiliza en griego, del Señor Jesucristo. ¿Tú ves? Él era embajador en cadena. Era así que él se hacía llamar en alguna de las cartas. Porque él sabía que era preso, ¿verdad? Pero del Señor. Entonces, es importante esto, porque muchas veces nosotros tendemos a esto, a amoldarnos. Y esto es algo tan terrible que hasta trabaja lo que es la estima. ¿Tú sabías? Claro. Y muchas veces hay personas que tú ves que tienen cierta, ¿cómo podemos llamarle? Cierto descontrol emocional o también falta de identidad, pero también tiene cierto problema con la autoestima. Algunos tienden a tener un alto concepto de sí mismo, ¿verdad? Como dice la misma palabra, pero otros tienden a tener una estima muy baja. Y muchas veces son dardos que el enemigo manda para que la gente se crea. Por ejemplo, yo escuché un testimonio de una joven que estaba diciendo que cuando ella nació, sus padres se separaron. Ella vivía con esa estima baja, pensando que ella era una maldición. ¿Por qué? Porque sus padres, cuando ella nació, en vez del matrimonio funcionar adecuadamente, lo que hubo fue una separación. Ella había vivido toda su vida con esa raíz de amargura y con ese sentimiento de culpabilidad. ¿Tú ves? Que quizás ella misma no sabía. O sea, o pudiese saber, pero no sabía lo agudo o el daño agudo que le estaba haciendo. Exactamente. Entonces, muchas veces nosotros tendemos a hacer eso. Y mucha gente también desarrolla una falsa humildad por eso. ¿Tú sabías? Que este es uno de los síntomas también. Una falsa humildad. Como se sienten tan culpables, desarrollan una humildad fingida que ellos no tienen. Porque mientras más miserables quizá ellos se vean, piensan que son más aceptables
delante de los ojos de Dios o delante de los hombres o delante de los ojos de los hombres. Y todo esto es por el sentido, mis queridos hermanos, de la culpabilidad. Eso es peligroso. Claro. Porque puede hacer que una persona en esa condición haga algo que no tenga que hacer para agradar a Dios. Piense que haciendo eso sí agrada a Dios, pero está complaciéndose a sí mismo. Exactamente. Es complaciendo una carencia emocional que tienen. Es realmente satisfaciendo muchas veces una situación que está en el interior, en el corazón, que deben de arreglar. Incluso hay gente que Dios lo bendice y ellos no pueden disfrutar las bendiciones. ¿Tú sabes por qué? Porque no se creen merecedor. ¿Tú no has visto eso? Que hay personas que Dios en su misericordia, en su benevolencia, le da bonanza en diferentes áreas. Pero ellos se creen como que son tan malos que ellos no pueden merecer eso. Terrible. El favor y la misericordia. Cuando la palabra dice que toda dádiva y don perfecto viene de donde, del Padre de las luces, en cual no hay mudanza ni sombra de variación. Incluso Santiago apela, señores, a lo que es el atributo de la inmutabilidad. Y esto nos da a entender que Dios conoce tanto tu pasado como tu presente, como tu futuro. Cuando Dios te da una bendición, es para que la disfrutes. Amén. Y Él no lo hace en base a un error que tú cometiste, ¿verdad? Sino que Él ve el producto terminado, toda la obra que Él va a hacer contigo. Eso me recuerda a Agar, cuando estuvo en el desierto, luego Amén. que sale de la casa de Abraham. La palabra dice que ella sale con el niño en el brazo. Y cuando llega, se aleja, ¿verdad?, de la comunidad, dice que el niño tiene sed. Tanta sed que incluso ella pensó que iba a morir de la sed. Dios le había dado una promesa al hijo de Agar, ¿verdad? Ismael. Y resulta que cuando ella siente que ya no hay esperanza para el niño, ella dice la palabra que lo echa debajo de un enebro para que el niño muriese allí, y ella se aparta para no verlo morir. Entonces, cuando el Señor le sale al encuentro a Agar, lo primero es que Dios le dice: alza al muchacho, toma al muchacho en tu brazo, álzalo, y alza tus ojos y mira, que la fuente está delante de ti, la fuente de agua. Y a veces en esa impotencia, cuando una persona se siente quizás atribulado, ¿verdad?, o atribulada en una situación que viene ya desde tiempos haciéndole la guerra, siendo una fuerza o que ha tenido que luchar contraria contra ella, ¿verdad? Y quizás está agobiado, agobiada. Y son cosas que no le han dejado quizás prosperar en las cosas que Dios le ha mostrado que tiene para él o para ella. Y a veces la gente pierde la impotencia como la perdió Agar. Pero como Dios le había dado ya esa promesa a Agar de que en ese muchacho había promesa, había una esperanza, Dios le sale al encuentro a Agar y vuelve y le recuerda aquella promesa y le dice: levanta el muchacho y mira que la fuente está delante de ti. A veces hay fuentes que están ahí. Amén. Y quizás no se están viendo porque la persona no levanta el rostro realmente. A mí me gustó mucho la parte que tú mencionabas cuando el apóstol Pablo dice que su conciencia no le acusa, dando a entender que él entendió la remisión de pecado que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y una de las, vamos a decir, de los pilares fundamentales para que un creyente se pueda sostener de pie en un momento determinado es creer en esa redención. Claro. Porque en el mundo el mismo Señor Jesús dijo: recibiréis aflicción, pero no temáis, porque yo he vencido. O sea, en pocas palabras, porque yo he vencido, a ustedes también le daré victoria. Amén. Entonces Dios no nos llama realmente a hacer cola, sino cabeza en esta tierra. Y por ende, Satanás va a tratar de impedir eso. Claro. Muchas veces un hombre no se levanta a la dimensión que Dios le ha llamado, precisamente porque Satanás se ha levantado en esa área en contra de él, en contra del propósito que hay en él. Porque sabemos que cuando Dios llamó a Moisés, Moisés era el libertador que era para ese tiempo, un hombre llamado, escogido, profetizado. Pero Satanás vio y quiso detener el nacimiento de Moisés.
y mandó a matar a todos los niños pequeños. Claro. Asimismo pasó también cuando nació Jesús. Satanás también mandó a matar a los niños que habían nacido en ese momento. Entonces siempre va a haber un levantamiento en contra de lo que Dios quiere establecer en una persona. Siempre eso va a pasar. Y por ejemplo, una persona, Dios le llama a predicar la palabra. Va a haber levantamiento para que esa persona quizás no pueda hablar correctamente en un púlpito. Quizás no pueda caminar. Quizás no pueda expresarse. Y quizás las aflicciones que ha sufrido, ¿verdad? No ha sido realmente por casualidad, sino porque hay un propósito de detener lo que Dios quiere hacer a través de ese hombre o de esa mujer. Entonces, lo primero es entender que cuando Cristo nos llama, pero nos llama con victoria. No importa que hayamos cometido lo que hayamos cometido en el pasado. No importa las, vamos a decir, las imposibilidades que tengamos, sea imposibilidades mentales, quizás la persona no sea la persona más inteligente, más desenvuelta hablando, quizás sea tosco para hablar, ¿verdad? Quizás sea una persona que no hable con fluidez. Puede ser como ha pasado, tenemos ejemplo, amada, de ti mismo, al principio cuando Dios te llamó, que te hizo hablar con esa fluidez tan hermosa, la gloria sea el Señor. Amén. Y asimismo conocemos gente como Benny Hinn que dice que tenía problemas para hablar y cuando Dios lo llama y le desata la lengua y puede hablar con toda esa fluidez. O sea, no importa la imposibilidad que tenga la persona, si la persona realmente viene a Cristo reconociendo que Dios tiene una redención plena a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y cree y tiene fe en esa redención, entonces puede levantarse. No importa que haya sido cristiano y haya caído. Claro. Porque como tú decías, David era un hombre conforme al corazón de Dios y falló. Ahora David entendía que era la redención de su vida. Amén. Por eso David buscaba realmente, como lo dice Salmo 51, buscaba su paz, buscaba su tranquilidad, buscaba su bien en la mano de Dios. Claro. En el Salmo 51 él le dice, bienaventurado el hombre en que tú no culpas de iniquidad. Cuyas transgresiones son perdonadas. ¿Verdad? Y entonces más adelante dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Tú sabes que una de las claves realmente para uno poder vencer ese espíritu es esa, apegándose a lo que es la guianza del Espíritu Santo. Amén. Anhelar al Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y donde esté el Espíritu de Dios, dice la palabra, que allí hay libertad. Tú sabes, entonces muchas veces, como no tenemos esa comunión con el Espíritu Santo tan fluida, el enemigo aprovecha eso. Y esos dardos llegan. Entonces, la culpabilidad repercute de dos formas. Primero, lo que hace que te drena tu energía, tanto espiritual como también física. Pero también la culpabilidad corta tu relación con Dios. Corta automáticamente para que tú no te puedas conectar, para que no puedas realmente recibir esa liberación gestada en tu espíritu. Eso es lo que hace. Pero sobre todo poder, ¿verdad? Sobre toda autoridad está la autoridad de Cristo. Amén, sobre toda legalidad está la legalidad de Cristo. Y esto es un día para que tú puedas recibir liberación en el nombre de Jesús. Para que tú puedas ser libre de eso. Para que tu mente, tú la conectes al Espíritu Santo y puedas fluir. ¿Por qué? Porque acá a libertad nos llamó Dios. Dice la palabra que nosotros no recibimos el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios. Y este Espíritu Santo es de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Como dice la palabra. Y Dios quiere esto. Dios quiere que tú permanezcas libre de heridas. Este es otro tema que vamos a tratar más adelante. ¿Cómo podemos permanecer libres de heridas? ¿Cómo permanecer libre de ofensa? Que es algo que siempre se va a presentar. Así es. Pero con la sabiduría de Dios vamos a poder lidiar. Bueno, queridos hermanos, hemos llegado a la conclusión de este programa. Muchísimas gracias por el tiempo que nos han otorgado. Esperamos que este tema haya sido de edificación. Yo sé que sí. Y aprenda esto. Aprenda a acudir a la presencia del Señor y no racionalice el pecado. No le busque justificación. Cuando usted peque, cuando cometa cualquier falta, humíllese delante del Señor para que
halle misericordia, como Amén. dice la palabra. Amén.